Goose Pictures de Marcial Way. You think you could tell us what to do? You think you could tell us what to wear? You think that you're better? Estamos en febrero. Wow, volvemos al mundo de la animación para contarles un poquito de esta historia, más bien de mi punto de vista, desde mi historia, en la cual cómo era obtener o tener cierto tipo de combates cuando eras un joven escolar. Pero antes vamos a cumplir con, ustedes saben, nuestros patrocinadores. Traídos a ustedes por For Martial Artists, Goods and Stuff, para cinturones, bordados y demás. Recuérdense contactarnos a través de nuestra cuenta de Instagram. Y para los uniformes y lo demás tenemos Panama Fighter, de todo para el guerrero. Contáctenos a través de Instagram y pidan sus uniformes y lo que necesiten de nosotros. Excelente la información, así que comencemos un poquito con nuestra historia. Aprovechando que luego de carnavales damos inicio al año escolar, comentemos un poquito de nuestra escuela. Dejamos un poquito a los 90, a esa época en la cual era un joven muchacho de la primaria y me encontraba en una época en la cual, sobre todo, habría que aprender a defenderse del bullying, siendo este uno de los principios por los cuales empecé en las artes marciales y me dedicaba tan fuerte a entrenar. Goose Pictures Animations, episodio 45, presenta Salones y peleas escolares, parte 1, porque hay que hacer relleno hasta la parte 2. En mi época de niño de escuela estaba muy influenciado por las artes marciales, pero también estuve muy influenciado por un concepto de algo que me marcó bastante, It, la película. Y que me gustaba desarrollar personajes y sobre todo desarrollar ciertos personajes. Así que le diré este acto, el acto VR Quackman, aunque sabemos que puede que no sea así porque, bueno, ni modo, pero bueno, vamos a hacerlo canon. Lo que sucede es que en la escuela, al igual que pasaba en muchos lugares, el bullying era bastante fuerte. Entonces, así como en la película It, a veces los más bajitos tenemos ciertos problemas. Entonces, llega un momento en que ciertos muchachos o ciertos compañeros no compartían los mismos ideales que uno. Por lo tanto, uno a veces estaba en medio de conflictos, producto de que uno era el más chiquito o básicamente que el bullying era contra alguien. Contra mis amigos o contra mi persona a veces pasaba. Entonces, si tus amigos tampoco sabían artes marciales o no eran muy buenos o no eran buenos, ¿cómo te ibas a defender? Igual que pasaba en Pennywise. Y entonces estaba este muchacho, que le pondremos MK porque no tenemos los derechos de usar los nombres, y me daba mis palizas porque simplemente, no sé, era un adaptado social. No me iré a conceptos psicológicos de por qué lo hacía, cómo lo hacía o qué ganaba haciéndolo, pero había que avanzar. Así que a los 6 años, luego de tantas golpizas de fines de semana, y obviamente bajo un teaching de mi abuelo, había que aprender a utilizar lo que uno sabía para defenderse y había que también buscar la manera de detenerlos para que no te lastimaran. Pero indudablemente muchas de las batallas que tuve contra este chico no las superé a la primera porque me faltaba experiencia, me faltaba entrenamiento y me faltaba espíritu. Además de que varias veces mi hermana me tuvo que apoyar para defenderme de estos chicos, siendo ella mi hermana mayor, protegiéndome. Lo cual, como siempre, se trasladaba a alguien más me está defendiendo. Pero igual, yo mismo estaba practicando mis cosas, así que poco a poco registraron frutos. Y como decía mi abuelo, a la siguiente que me provocaran, tenía que resolverlo. Así que coloqué mis primeros golpes. No sin olvidar que eso provoca igual, como cualquier sensación de un torneo, adrenalina por dentro. Y poco a poco, utilizando aquello que ya empezaba a conocer, aquello que ya empezaba a dominar, utilicé mecanismos diferentes al pelear. Recordando esa frase fuerte, no te dejes, no te peguen, no te dejes. Primeras veces que conecté una patada increíble y me sentí wow. Sé que muchas veces uno ya después lo reflexiona cuando está un poco más grande y todo esto lleva a algún lugar, pero fue la primera vez que colocaron una Dora Job a una persona que me había empujado. Sí, porque el contexto real de la historia es me empujó. Si pensó que yo lo estaba molestando y todo eso, me empujó. Y le coloqué esta Dora Job, esta patada de vuelta por la espalda, justo en la boca del estómago.
el chico cayó y fue como, wow, funciona. Sí, funciona bastante y puedo decir que es una de mis patadas favoritas, pero más que todo, saber que te puedes defender cuando algo pasa y utilizarlo es increíble. Entonces poco a poco ya te dejan de ver como el objeto débil al que pueden molestar y pasas a ser alguien que empiezan a respetar y empiezan a tomar la importancia. Mis compañeros y amiguitos se apoyaban en mí. Entonces surgió mi primer enfrentamiento contra alguien que entendía mucho de las artes marciales y estaba practicando también bastante taekwondo, como decía él. Y una de las cosas que pasó en este enfrentamiento fue que estuvimos muy parejos. Él se movía, yo me movía, no nos podíamos golpear y el desenlace fue un empate. Y sí, debo mencionar un empate porque que los profesores detengan todo y básicamente sea un no contest es una de las cosas que mejor nos pudo pasar. Porque al final, dentro de todo, no es simplemente batallar y pelear y pelear y pelear y pelear y pelear a ver qué pasa. Pero muchas veces necesitamos que los adultos se hagan responsables y que nos detengan, pues cuando no tenemos esa capacidad de detenernos. Como siempre en las artes marciales, poco a poco te van enseñando a tener paciencia, a controlarte y a, sobre todo a esperar. Y en una de mis últimas revanchas que me dio, derroté a uno de mis rivales de la infancia. Cuando eres joven aprendes y ves artes marciales y empiezas a replicar aquellos movimientos y empiezas a utilizarlos para la defensa o para todo lo demás. En el mundo de la escuela de ese tiempo era un mundo bastante complicado. Era un mundo en el cual mucho de lo que tenías que utilizar era mucho valor, mucha fuerza y sobre todo seguir adelante, seguir sin detenerte. Ya cuando vas teniendo y vas aprendiendo poco a poco que las artes marciales son una forma para defenderse, pero para entrar en paz, las utilizas cada vez menos. Pero, ¿qué podemos esperar de un chico que no llegaba todavía ni siquiera a los 15 años de edad? Porque, digámoslo así, cuando llegabas hasta el sexto grado era un mundo. Pero cuando empezaba la secundaria, eso es otro mundo. Vimos esta parte hasta el sexto grado de la escuela primaria y veamos en nuestra siguiente parte qué nos tiene la secundaria, qué nos ofreció la secundaria. Así que, créditos.